profesor Girafales también? Alguna vez se le dijo no y ya. Y también Horacio Gómez y se le dijo no. Pero era Sodoma y Gomorra. Ay, él era el más simpático en hacerlo y él no cejaba. Él nunca paró. Me decía, güerita, la tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa? Aunque sin querer queriendo, la serie de Max habla esencialmente sobre Chespirito, ha sido inevitable que el foco de las polémicas vuelva una y otra vez hacia Florinda Meza, especialmente sobre el hecho de que ella habría sido el detonante para que Roberto Gómez Bolaños dejara a su esposa y madre de sus 6 hijos y comenzara una relación que duraría hasta su fallecimiento en 2014. Un auténtico hasta que la muerte nos separe, que parece haber dejado un tendal de afectados. Pero no son solo los hijos de Chespirito los que como productores de la serie decidieron disparar munición gruesa contra Florinda. Ante las controversias desatadas por los últimos episodios de la biopic de estreno semanal, también se sumaron otras voces que plantean que lo de Florinda era una práctica sistemática. Sus frases afiladas y su relación ambivalente con todos no tardó en afectar a varias familias además de los Bolaños. ¿Es cierto que Chespirito no fue el primero ni el último en dejarlo todo por ella? ¿Hay otros hijos de compañeros de El Chavo del Ocho que quieren contar su verdad? ¿Por qué se dice que Florinda Meza continuamente se entrometía en las familias ajenas? ¿Es cierto que sus dañinas palabras afectaron también a otros actores que parecían al margen de estos conflictos? Hoy emprenderemos un nuevo viaje para conocer lo más insólito de Florinda Meza y las familias que podría haber roto para siempre. Antes de continuar, les recordamos que tenemos otros informes sobre las polémicas despertadas por la serie del momento. Pueden revisar nuestro canal y descubrir muchos detalles que quizás desconocían del universo Chespirito. El Chavo, Roberto, y el Kiko. Y también Kiko le decía cosas o le decía que además a usted le vestidos como gustaba los todo. chicos, tiene que ser muy gracioso. Muy ¿Y el gracioso. profesor Girafales también? Alguna vez se le dijo no y ya. Y también Horacio Gómez y se le dijo no. Pero era y Sodoma ya. y Gomorra. Oiga, pero que Era una casa de ¿Sabe? huipa. El Chavo del Ocho era peor que Vaya con tu ex, Oye, ¿y po. dónde? Carlos Villagrán, actor que quedó para siempre relacionado con su papel de Kiko en El Chavo, en numerosas oportunidades a lo largo de los años, ha dicho que entre él y Florinda Meza existió un vínculo romántico antes de que la actriz se comprometiera con el director Enrique Segoviano y finalmente se pusiera de novia con Chespirito. Le hice unas entrevistas maravillosas, ¿Me nos imaginas- queríamos ¿Me mucho. imaginas a mí con un Por eso no quiero hablar. O sea, es mentira que anduviste con él Mira, antes de Roberto. Por eso Mientras ella ha evadido siempre hablar de aquel fugaz romance con Kiko, o directamente descalifica a Villagrán por insistir sobre ello, él llegó a decir que Florinda estaba perdidamente enamorada y que no sabía cómo quitársela de encima. Sin embargo, ha sido el propio hijo de Villagrán quien recientemente planteó una historia, bastante más turbulenta. La periodista Marta Figueroa ha comentado en su programa de YouTube que tuvo una larga conversación con Edson Villagrán para conocer cómo fue realmente ese breve noviazgo entre los ya veteranos actores. Y se encontró con una gran sorpresa. Según el hijo mayor de Villagrán, su padre no estaba tan desesperado por quitarse de encima a Florinda como suele decir, sino que aquel flechazo entre ambos podría haber acelerado su propio divorcio. En concreto, Edson contó que cuando tenía apenas 6 años de edad, sus padres se separaron, y que esa fecha coincide con el momento en que cree que su padre estaba manteniendo un vínculo extramatrimonial con Florinda Meza. Directamente, Edson Villagrán atribuye a Florinda la separación de sus progenitores
y agrega datos hasta ahora desconocidos. Asegura que la actriz que en la ficción interpretaba a la mamá de Kiko iba con frecuencia al hogar de los Villagrán y Carlos se iba con ella. A su esposa le decía que Florinda necesitaba ayuda, que estaba muy nerviosa, pero todo aquello ocultaba que en realidad estaban manteniendo un vínculo más allá de lo estrictamente laboral. La situación no tardó en afectar el clima familiar y la entonces esposa de Villagrán, llamada Silvia, empezó a sentir que su marido la estaba engañando. Todo terminó como era de esperar. La pareja se divorció, pero ya para entonces Florinda no se veía con Villagrán y apuntaba a conquistar a otro integrante más poderoso del elenco. Sin embargo, Edson Villagrán siguió redoblando la apuesta y planteó que su padre y Chespirito no fueron los únicos que dejaron a sus parejas en medio de una relación clandestina con Florinda, y agregó el nombre de otro querido actor de la vecindad, nada menos que Rubén Aguirre. Cada vez que el profesor Girafales atravesaba la puerta de la vecindad con un ramo de rosas, una música romántica impregnaba el programa y la acción se detenía por completo para que el maestro cortejara a doña Florinda. No fue el único plot romántico del programa, pero sí el más recíproco. La mamá de Kiko y el profesor estaban perdidamente enamorados, hasta el límite de lo cursi. Y al parecer, algo de eso también pudo haber detrás de cámaras. Pero a diferencia de lo que se veía en el programa, no se trató de un amor correspondido. Ya en alguna oportunidad, la propia Florinda Mesa había sugerido que entre ella y Rubén Aguirre podría haber ocurrido algo más. En realidad, describió a Aguirre como uno de sus tantos pretendientes, alguien que estaba interesado en ella, pero a quien eligió no darle mayor esperanza. Fue durante una visita a Brasil en 2015, cuando Florinda enumeró que casi todos los actores del elenco en algún momento estuvieron detrás de ella, e hizo especial énfasis en Rubén. Él, sin embargo, se mostró respetuosamente alejado de esos dichos y aclaró que Florinda era una mujer muy bella y que quizás alguna vez le dijo algún piropo, pero que estaba felizmente casado y nunca pretendió algo más con su compañera en la ficción. La duda quedó instalada y volvió con fuerza en este 2025, cargado de especulaciones sobre lo ocurrido tantas décadas atrás. Es que el hijo de Carlos Villagrán mencionó que el propio Rubén Aguirre estuvo separado de su esposa debido a esa amistad con otros tintes que parecía tener con Mesa. Hoy en día, Aguirre ya no está para dar su versión al respecto, porque murió el 17 de junio de 2016. Lo cierto es que mantuvo una amistad bastante perdurable con Florinda a lo largo de los años, a diferencia de otros actores que se distanciaron o directamente cortaron todo vínculo con la mujer. Florinda sigue hablando bien de Aguirre y recuerda uno de sus últimos encuentros públicos con él en febrero de 2016, apenas 4 meses antes de su fallecimiento. En aquella velada, Aguirre estaba bastante desfavorecido en su salud, pero posó sonriente ante las cámaras para sacarse lo que serían sus últimas fotos junto a Florinda. Vestido de traje blanco y ella con un vestido negro, incluso interpretaron junto a mariachis una versión de su canción Los Cursis que llegaron a grabar para la serie de El Chavo del Ocho y uno de los discos. Más allá de los comentarios y chispazos por una supuesta atracción, Florinda siempre lo definió como un gran amigo y tiempo después lamentó profundamente su muerte. Queda en suspenso saber si fue cierto que en algún momento el matrimonio de más de 50 años de Aguirre se tambaleó por la aparición de Florinda en escena. Y por si quedaban pocos miembros masculinos del elenco por mencionar,
surge que Mesa también habría tenido algún acercamiento con aquel a quien en la ficción detestaba, Don Ramón. Ay, él era el más simpático en hacerlo y él no cejaba. Él nunca paró. Él siempre me decía, cuando ¿Cuándo? me decía, güerita, la tarde en la infancia. me decía, güerita, la tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa? Le decía, no, Ramoncito, me voy sola a mi casa. Pero no traes coche, güerita, yo te llevo, güey. No, Ramoncito. O sea, todos. Y ahí tiraba el gorro y... A puras bofetadas en el set, al parecer las cosas se estaban poniendo diferentes cuando las cámaras se apagaban. Según contó la propia Florinda hace unos años, a medida que fue teniendo más confianza con Ramón Valdés, él comenzó a hacerle algunas insinuaciones. Cuando terminaban las largas jornadas de rodaje, Ramón solía buscarla y le decía alguna variante de la frase, y cito, «Güerita, la tarde está brumosa, traigo el coche, ¿te llevo a tu casa?» Ella cuenta que siempre esquivó sus propuestas y también afirmó que nunca llegaron a ser amigos, ya que Ramón era difícil de tratar fuera del set, pero otras cosas que dijo sobre él acabaron afectando directamente a la familia Valdés. Él estaba casado con Araceli Julián Tato y tenía 7 hijos en total, entre ese matrimonio y el primero, con Hermelinda Andrade. En los últimos días, además del hijo de Villagrán, los descendientes de Ramón también salieron a mostrar que no guardan un buen recuerdo de Florinda Mesa, aunque poco tiene que ver con ese supuesto interés de su padre en conquistarla. Esteban Valdés participó recientemente del programa Ventaneando y aseguró que la salida de su padre de El Chavo del Ocho estuvo directamente relacionada con la creciente influencia que Florinda Mesa había ganado en el show al oficializarse su relación con Chespirito. Esteban descartó que su padre hubiese abandonado el programa por tener mejores propuestas, sino porque no estaba feliz con que fuera Florinda quien pareciera ser la que tomaba las decisiones creativas. Y la situación sirve para recordar otro momento sumamente tenso entre Florinda y los hijos de Ramón. Hubo una infame entrevista en Cancún, en que ella dijo, lisa y llanamente, que el actor era adicto a las drogas. En 2020, esa frase cayó como una bomba a los herederos de Valdés, y fue una de las hijas del actor, Carmen, quien calificó a Florinda como una irrespetuosa y mentirosa. No se explicaba cómo 3 décadas después de la muerte del actor, Florinda planteaba una cuestión de esa índole. Afirmó, además, que la situación había caído profundamente mal en toda la familia Valdés. ¿Qué buscaba Mesa con estas frases? Como muestra la serie Sin Querer Queriendo, muchos coinciden en que solía entrometerse en cuestiones privadas, generando dolor o incomodidad en quienes la rodeaban y sus familias. Y por si faltaba alguien más, al parecer también lo hizo con Edgar Vivar, quizás el actor que más hábilmente se mantuvo fuera de todos los problemas tras bambalinas. La polémica en torno a Florinda está desatada y han circulado en redes sociales muchos videos en los que la actriz durante años soltó frases sumamente controversiales sobre sus compañeros de elenco. Es el caso de Edgar Vivar, quien en El Chavo interpretaba al señor Barriga y a Ñoño, y que también dio vida a otros personajes memorables creados por Chespirito, como el Botija. Sobre los papeles que Vivar hacía en Los Caquitos, Florinda había hecho un comentario que al día de hoy resulta muy prejuicioso y ofensivo. Afirmó, sentada en un sofá junto a Chespirito, que Edgar no hacía sus personajes de Los Caquitos de forma amariconada.
De más está decir que el actor siempre fue de perfil bajo y mantuvo su vida personal muy alejada de los reflectores. Nunca habló de esta frase y siempre ha mantenido un estilo conciliador y alejado de las polémicas. Se sabe que sostiene un buen vínculo con los hijos de Chespirito e incluso ha participado como otro personaje en una escena de Sin Querer Queriendo. Sin embargo, los internautas no han sido tan benévolos y marcan este lamentable exabrupto de Florinda como una de sus tantas faltas de respeto a sus ex compañeros y sus respectivas familias. Pero el que quizás más controversia ha causado es el que iba directamente dirigido a la familia de Chespirito hasta que iniciaron su relación. En una antigua entrevista y con el propio Roberto sentado a su lado, Mesa llegó a referirse a la esposa de su pareja y a sus 6 hijos como los defectos que tenía el actor y guionista cuando lo conoció. Aunque Chespirito intentó, algo tímidamente, que ella no se refiriera de ese modo a sus hijos, Florinda no dudó en insistir, dejando en claro que no había sido tan solo una frase desafortunada que dijo sin pensar. Es lógico que todo esto haya influido directamente en el modo en el que la serie retrata a Florinda Mesa bajo el nombre de Margarita Ruiz. Ambiciosa, egocéntrica y dominante, la actriz Bárbara López muestra como nunca antes la visión que los hijos de Bolaños guardan de la segunda esposa de su padre. Se sabía que Sin Querer Queriendo sería una serie con ribetes telenovelescos, pero quizás nadie dimensionaba el revuelo que generaría en las redes semana a semana, y sobre todo cómo se correría rápidamente el eje de Chespirito a Florinda Mesa. Ahora todos hablan de ella y de los manejos que tuvo dentro y fuera del programa, como también del modo en que esto afectó a sus compañeros. Si los hijos de Chespirito llevan años planeando el modo de devolverle a aquellos agravios de hace tantas décadas atrás, hay que decir que el objetivo está cumplido. Solía decirse en la serie que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No sabemos si será verdad, pero sí podemos decir que esta estaría siendo una venganza más que efectiva. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.